Génesis 27. Bueno, es un capítulo muy largo, son 46 versículos, no lo vamos a leer, pero tenedlo ahí y yo iré haciendo mención a los versículos más relevantes. ¿Vale? ¿Estamos todos allá? 27. Génesis capítulo 27. Bien, esta es la historia de una familia, de Isaac, de Rebeca, de Esaú y de Jacob. Y es la historia de una familia llena de secretos, mentiras, engaños, y no cabe, sin duda alguna, por todo lo que vamos a ver, que era una familia llena de problemas. Eso que hoy día se conoce como una familia disfuncional. Y dos hechos sobresalen en esta familia. Primero, había un claro favoritismo. Isaac, el padre, prefería a su hijo Esaú más que a su hijo Jacob. Y por su parte la madre Rebeca amaba más a Jacob que a su hijo Esaú. Y no contentos con esto, hubo engaños, mentiras y conspiraciones en la familia. Y así Jacob conspiró para robarle la primogenitura a Esaú. Y por su parte, Esaú consideraba de poca importancia ser el hijo primogénito, tanto que cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Bien, para entender todo lo que sucede en esta historia, tenemos que remontarnos a los abuelos paternos de Jacob, que eran Abraham y Sara. Todo el mundo sabe que Abraham y Sara no podían tener hijos. Y entonces a Sara no tuvo mejor idea que entregarle a su sierva Agar, a su esposo, para tener un hijo. Y ambos consintieron. ¿Qué pasó después? Hubo problemas. Cuando Ismael nació, hubo problemas entre Agar y Sara. Pero ¿se paró la cosa ahí? No. También hubo problemas entre Ismael e Isaac, cuando finalmente Dios le dio el hijo que les había prometido. Y finalmente la historia termina cuando Sara le dice: expulsa de mi hogar a Agar y a Ismael. ¿Qué pasó? Pues evidentemente la familia quedó rota. Y en este ambiente creció Isaac. ¿Y por qué menciono esto? Porque intentaron ayudar a Dios. Y eso fue un grave error. Y más tarde, mira tú por dónde, Isaac volvería a cometer el mismo error que sus padres. Por otra parte, los padres de Jacob e Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años para convertirse en padres. Y todo el mundo sabe que nacieron dos gemelos llamados Esaú y Jacob. Y había estos problemas porque el padre prefería a un hijo y la madre prefería al otro. Eran hijos diferentes en su apariencia. Esaú era pelirrojo y velludo. El otro pues seguramente no, sería a lo mejor
y el pelo negro, y barbilampiño, pero es que uno era cazador, le gustaba el campo, le gustaba el deporte, y el otro, dice la palabra de Dios, que habitaba en las tiendas, era un hombre tranquilo. Pero fueron rivales, y luchaban entre sí, como ya fue premonitorio en el vientre de su madre, luchaban entre sí por el amor de sus padres. Y como unos favorecían a uno y otros favorecían a otros, pues esta lucha se estaba perpetuando entre ellos. Era una familia con problemas, pero que sabéis, ¿no? Los problemas familiares no son nada nuevo. Todos aquí venimos de una familia. Que levante la mano aquel que en su familia no haya problemas. ¿Qué pasa? ¿Nadie levanta la mano? Ah, en la tuya. Bueno, pero no, que levante la mano quien no tenga problemas. Vale, es que no has entendido bien. Bueno. ¿Por qué problemas en la familia? Porque todos somos pecadores. Hermanos, simplemente por eso. Eso no es nada nuevo. Todas las familias tienen problemas. Y cuando actuamos como pecadores, ¿qué pasa? Surgen los problemas. Pensemos en algunas de las familias que están mencionadas en el Antiguo Testamento y vamos a ver que la disfuncionalidad de las familias no es nada nuevo. Vayámonos al origen de todo, con Adán y Eva. ¿Qué pasó ahí? Adán dijo: la mujer que tú me diste me ha dado de comer. Y ella dijo: no, el otro. O sea, se echaron la culpa mutuamente en el jardín del Edén. ¿Había problemas ya desde el inicio del mundo? Mira tú que sí. Caín y Abel, en este caso eran hermanos, ¿no? Estaban en desacuerdo. Y esto llegó al extremo, como todo el mundo sabe, que Caín, por envidia, mató a su hermano. Abraham, por ejemplo, era esposo de Sara, pero cuando llegó a Egipto, ¿qué le dijo al faraón? Esta es mi hermana. Una mentira. David se casó con Mical, la hija del rey Saúl, y todo el mundo sabe que ese matrimonio era un fracaso porque Mical lo despreciaba. Por otra parte, cuando se casó con Betsabé, ¿cómo llegó a ese matrimonio? Un adulterio, mentiras y un asesinato. Y por si esto fuera poco, Absalón, el hijo de David, intentó usurparle el trono a su padre. Y si fuera poco aún todavía, Amnón, uno de los hijos de David, violó a su propia hermanastra Tamar. Es decir, que las familias disfuncionales no son nada nuevo y han existido desde el principio de los tiempos. No existe ni una sola familia que sea perfecta. Y nunca la habrá sobre la faz de la tierra en tanto y en cuanto sigamos siendo lo que somos. ¿Y qué somos? Pecadores. Porque el pecado distorsiona lo que decimos, distorsiona lo que hacemos, distorsiona lo que pensamos, tuerce las relaciones, de manera que ningún matrimonio, ninguna familia o ningunos hermanos pueden llegar a ser lo que Dios quiere que sea. ¿Por qué sabemos que una familia es disfuncional? ¿Por qué sabemos que una familia anda mal? Hay 5 signos claros que te dicen que las cosas no están bien en esa familia. Alejamiento es el primer síntoma. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas entre los miembros de la familia, unos miembros evitan a los otros y se alejan de sí porque se han dejado llevar por el odio, los hechos acontecidos y las palabras pronunciadas. ¿Estoy diciendo alguna mentira? ¿Estoy diciendo alguna mentira? Yo he experimentado esto.
El segundo síntoma no se le aleja, es la ira. ¿Hay enfado? Sí. Y esa ira puede pasar dos cosas. Se manifiesta o se reprime. Y cuando se reprime dice, ya me las pagaréis. Ya llegará el día en que ajustaremos cuentas. Pero esa ira contribuye a la separación y al alejamiento. Luego está la desconfianza. Porque claro, si hay un alejamiento, si hay ira, no hay comunicación. Entonces se sospecha de la otra persona y uno va buscando los errores y los fallos que comete. Y luego, por supuesto, sobre la desconfianza surge el engaño y la mentira. ¿Por qué? Porque cuando esta situación se vive en la familia, hay una incapacidad de decir la verdad unos miembros a los otros. Si estás peleado con tu hermano, tú vas y le dices la verdad de lo que ha pasado. Lo evitas. Lo evitas. Y si le dices algo, pues no solo dices como lo tienes que hacer. Y por último, está el secretismo. Todos estos síntomas se ven en este pasaje que vamos a leer. ¿Por qué? Porque se ocultan las intenciones que realmente hay. Porque se oculta la voluntad de lo ocurrido y lo ocurrido a otros miembros de la familia. Todos estos 5 síntomas manifiestan claramente que una familia es disfuncional. Y todo ello conduce a las divisiones que a veces se vuelven tan grandes, como aquí pasó, y como pasa también en la realidad, que la familia se quebranta, se rompe, y a veces por siempre. No se vuelven a hablar mientras vivan. Y este capítulo que vamos a leer, Génesis 27, presenta a esta familia con todos estos problemas. Al inicio del capítulo estaban juntos, pero cuando el capítulo termina, cada uno iba por su lado. La familia se rompe, se fragmenta, explota y cada uno va por su camino. Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob los presenta la palabra de Dios bajo una luz negativa. Y cuando este capítulo termina, ya nunca más en la palabra de Dios aparecen juntos, todos al mismo tiempo. Se abrió una brecha entre Esaú y Jacob, que fue tan grande, ¿no?, que como ya he dicho, ya nunca más en las Escrituras se les vuelve a ver juntos una sola vez más. Y la familia llegó a un momento de crisis en los que ya literalmente acabó por una explosión, porque el hermano mayor quería matar al hermano menor. Así que esta historia nos enseña, creo, cosas que debemos evitar. ¿Por qué? Todos aquí somos padres, madres, hijos y hermanos. ¿Quién no tiene aquí un hermano o una hermana? Y si estáis aquí es porque tenéis un padre y una madre. Digo yo, ¿no? Nadie ha surgido aquí por obra, como el Señor Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Bien. Comienza la historia en el versículo 2. Entonces, ahí Isaac le dice a su hijo: he aquí, yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. ¿Qué edad tenía Isaac cuando le dijo estas palabras a su hijo Esaú? No lo sabemos exactamente. Lo podemos calcular indirectamente por otros pasajes de la Biblia. Aproximadamente tenía unos 137 años de edad. Y además de eso, estaba prácticamente ciego. Dice el versículo 1
que cuando Isaac envejeció sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Él creía que estaba a punto de morir. Por eso llama al hijo mayor, llama a su hijo Esaú y le dijo, el hijo, heme aquí, toma ahora pues tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado, como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. La primera cosa que tengo que decir es que Isaac estaba equivocado acerca de su muerte. ¿Sabéis cuántos años vivió? 180. Si tenía 137, significa que vivió 43 años más. Y lo que es más, seguramente pensáis que en este momento los dos hijos eran gente joven. Nada de eso. En el capítulo anterior vemos que Esaú se casa y tenía 40 años. Y cuando esto ocurre, ellos tienen 70 años cada uno, que no eran ningunos chavalitos. Les pasó a dos señores ya con toda la barba. Esto lo digo pues si algunos se creen que esto no me va a pasar. ¿Ah? Bueno, en aquellos tiempos, la bendición del padre era algo sumamente importante, porque el padre era el sacerdote del hogar. Y como sacerdote podía dar una bendición a su hijo que esencialmente eran toda una serie de promesas para su futuro. ¿Cuál era el problema? El problema era que Isaac deseaba reconocer a Esaú como su primogénito. Y esto, que era un evento común en la antigüedad, hacía que el hijo mayor se convirtiese en el jefe de la familia, en el sacerdote de la misma, heredaba la mayor parte de las riquezas, las tierras y las posesiones de su padre. Y de esa manera, funcionaban las cosas y se transmitía el patrimonio familiar de generación en generación. Este era normalmente un acontecimiento feliz en la vida de una familia. Pero en esta ocasión había un problema. ¿Por qué? Porque antes que nacieran los gemelos, Dios le dijo a esta familia que el mayor servirá al menor. O sea, que era la voluntad de Dios que Jacob y no Esaú se convirtiera en el patriarca de la familia cuando Isaac muriera. Pero parece claro, por lo que estamos leyendo, que Isaac no estaba dispuesto a aceptarlo. Así que, en un acto deliberado, se desvió de la voluntad de Dios, porque él quería bendecir a Esaú. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando uno se desvía de la palabra de Dios, eso significa solamente una cosa: decadencia espiritual. Él ya no caminaba con el Señor. Él planeaba hacer lo que a él le gustaba, lo que a él le placía. Era un hombre gobernado en este momento de su vida, de su vejez, por su carne y por sus sentidos. Y esto se deduce muy bien de lo que dice en el versículo 4. Hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Sí, dame el gustazo. Dame un gustazo al cuerpo. Sí, te ríes, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, en el pasaje queda claro que todo aquí trata sobre lo que Isaac amaba, sobre lo que él quería y sobre lo que él deseaba que sucediera. En esencia, planeaba anular la voluntad de Dios respecto de Esaú y de Jacob.
Ya empieza mal la historia. Ignoró también el hecho de que Saúl, su hijo mayor, no estaba espiritualmente capacitado para recibir la bendición de la primogenitura, porque no podemos olvidar que la vendió por un plato de lentejas. Menospreció aquello que Dios tenía para él. Ignorando la voluntad de Dios con respecto a su hijo, intentó darle la bendición a Esaú en secreto, ocultándoselo a Rebeca y a Jacob. Pero mira por dónde, Rebeca estaba ya a la puerta con la oreja puesta y acabó enterándose. Entonces, ni la voluntad de Dios, ni el rechazo de Dios a Esaú fueron suficientes para impedir que Isaac hiciese lo que quería. Él planeaba darle la bendición a Esaú, aunque tuviese que recurrir a la manipulación y al secretismo, porque si eran un matrimonio, se lo tendría que haber dicho a su esposa. Ustedes tienen secretos entre sí. Digo los casados. No me lo digáis. Prefiero no saberlo. Porque si tenéis secreto, malo. Si actuáis de espalda lo uno a lo otro, malo. Eso significa que el matrimonio no funciona bien. No puede haber secretos en un matrimonio. Y él estaba haciendo todo esto a espaldas de su esposa y a espaldas de su otro hijo. Isaac había perdido sus principios espirituales. Solamente quería hacer lo que él quería y había dejado de ser el hombre que solía ser. Hubo un tiempo, y todo el mundo lo sabe, que Isaac seguía al Señor, cavó pozos para dar agua y alimentos a los demás. Y allí donde Dios lo enviaba, él iba y hacía lo que Dios le decía. Pero esos días habían terminado y su influencia como sacerdote de su hogar también. Isaac es un claro ejemplo de lo que un padre y un esposo no deben ser. Porque como adultos tenemos el derecho de enseñarles la verdad a nuestros hijos. Y no solo de enseñarles la verdad, tenemos el deber, de vivir esa verdad delante de ellos todos los días. ¿Por qué razón se estaba repitiendo la historia de sus padres, Abraham y Sara? Porque sus padres hablaron con mentiras, intentaron ayudarles a Dios y ahora otra vez se está repitiendo la historia aquí. Lo que vosotros, vuestros hijos vean en vosotros, serán lo que van a aprender y van a repetir en la vida. Así que todos vosotros que sois padres, tened esto siempre bien presente. Si vosotros pensáis que vuestros hijos no ven, os equivocáis. Si vosotros pensáis que vuestros hijos no oyen, os equivocáis. Ven, oyen y aprenden. Y lo que han visto en vuestro matrimonio, lo harán en el suyo. El día de mañana. Y cuando uno permite que la carne te guíe, le vamos a enseñar a nuestros hijos lecciones equivocadas. Era lo que aquí estaba pasando. Y si nos ven viviendo para nosotros mismos, como era aquí el caso, pues no lo dudes. Cuando lleguen adultos, vivirán también para ellos mismos. Si te ven tratando la palabra de Dios como algo que puede uno menospreciar, pues no lo dudes. Cuando lleguen adultos, igualmente menospreciarán la palabra de Dios. Y si no le das relevancia a los asuntos espirituales en tu vida, pues ¿qué crees que va a pasar con ellos? Exactamente lo mismo. Ya pasó con Abraham y con Sara, y ahora estaba pasando nuevamente aquí. Pero, si nos ven haciendo la voluntad de Dios, y ven que eso es una prioridad para nosotros, ellos también harán que de su vida la palabra de Dios sea una prioridad.
Si no ven poner a Dios en primer lugar, aprenderán que Dios es lo más importante. Lo vuelvo a decir, los niños observan cómo vivimos y cómo manejamos las cosas del Señor. Y aprenden bien las lecciones, para bien o para mal. Y cuando crezcan y dejen el nido, las lecciones que les hemos enseñado guiarán su vida para bien o para mal. ¿Quieres que tus hijos vivan para Dios? No hay otro camino. Tú tienes que vivir para Dios. ¿Quieres que ellos honren la voluntad de Dios, la palabra de Dios, sus caminos y la iglesia? Enséñales a hacerlo honrando tú esas cosas. ¿Quieres que tus hijos sean adultos espiritualmente hablando? Dales ejemplo. Porque a nuestros hijos se les debe enseñar con la verdad. Y ellos deben ver que esa verdad se vive en la vida de sus padres. Porque ellos van a aprender las lecciones que les enseñemos. Y la Biblia es clara a este respecto. Tú tienes que enseñarles la palabra de Dios, que dice en Deuteronomio 6:7. Y hablarás a tus hijos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Esto estaba pasando aquí? No. Sin embargo, ¿ves tú por dónde? El plan de Isaac de bendecir en secreto a Esaú fue desbaratado por Rebeca. Estaba allí con la antena puesta, ¿no? Y escuchó toda la conversación. Escuchó todo lo que planeaba su esposo. Y Rebeca era de todo menos estúpida. Una mujer fuerte, ingeniosa, astuta, decidida, e inmediatamente le contó a Jacob lo que había escuchado. Y ahora fíjate qué hizo ella. Si su esposo la estaba ocultándole cosas, ella traza un plan para dársela con queso a su esposo. Si alguien no entiende la expresión, para engañar. Mal las cosas en el matrimonio, ¿no? Uno engaña a uno, el otro engaña al otro. Mal las cosas. Bien. Ella le prepararía a su esposo la comida solicitada. Jacob se vestiría como Esaú. Este le llevaría la comida a Isaac. Y Jacob finalmente recibiría la bendición. ¿Qué es lo que nos dice esto de Rebeca? Más engaños, más mentiras, más secretos. ¿Entendéis ya por qué al final la familia explota? Esto no puede ser. Entonces, cuando Jacob escuchó el plan, solo tuvo una objeción. Está en los versículos 11 y 12. Dice, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. ¿Sabes lo que significa lampiño? Sin vello. Quizás me palpara mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Bien, aquí ahora empiezan, después de la acción de los padres, comienzan a tomar el papel y la relevancia a los hijos. ¿Qué es lo que pasa como consecuencia de lo que los hijos están viendo en los padres? Pues bueno, pues queda claro que Jacob no tiene ningún problema en mentirle a su padre porque acepta plenamente los planes de su madre. Ya ha aprendido la lección. Si mi padre oculta y miente, pues yo oculto y miento. ¿Está claro? Bueno, pues ya sabéis lo que no tenéis que hacer. Ni ocultar ni mentir. Así que no tenía ningún problema en mentirle a su padre. No parecía importarle cómo iba a obtener la bendición. Simplemente quería la bendición y estaba dispuesto a recurrir al engaño para que esto sucediese. Sabemos, que ya lo hemos leído,
que era la voluntad de Dios que Jacob recibiera la bendición. Rebeca lo sabía, Jacob lo sabía, Isaac lo sabía, pero lo que nunca fue la voluntad de Dios es que recurrieran ¿a qué? A engaños, a mentiras y a secretos. Y si Isaac era débil espiritualmente, Rebeca también lo era. Y estaba justamente detrás de todo el engaño. Y cada parte del engaño, cada parte de la mentira, fue idea suya. El plan para hacer la comida fue suya. Dice, ve ahora al ganado y tráeme unos cabritos, que yo lo quise aquí. ¿No? Le dijo a su hijo. El plan de robar la bendición también fue suya. Y tú te llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga. El plan de usar la piel de cabra para cubrir las manos y el cuello para que no notase que era lampiño también fue suyo. Y cubrió sus manos y su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. El plan de vestir a Jacob con las ropas de Esaú también fue suya. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. El plan de asumir la culpa, si aquello salía mal, también fue idea de ella. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y trae. Y el plan de que Jacob, esto ya finalmente cuando él recibe la bendición, y el hermano explota cuando se entera de toda la historia, de que él huyese, también fue de ella. Le dijo, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. ¿Qué se deduce de esto? ¿Quién tenía los pantalones en la casa? Rebeca. Era Rebeca. Era Rebeca. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo cabeza de la iglesia, por eso su cuerpo y su salud. Los papeles invertidos. Receta perfecta para el fracaso. Y aunque el plan era arriesgado y erróneo en su concepción, Jacob lo llevó a cabo. Fue a buscar las cabras, se puso la ropa de Saúl, se dejó cubrir con las pieles de la cabra, fue a su padre con la comida que Rebeca había preparado, le mintió a Jacob sobre su identidad para conseguir lo que él quería. Y Jacob engañó a su padre de diferentes maneras. Primero, le engañó deliberadamente sobre su identidad. En el versículo 18 decimos, fue a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac respondió, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo, soy Esaú, tu primogénito. Primera mentira. Luego además Jacob blasfema contra Dios. En el versículo 20 dice, ¿cómo es que hallaste tan pronto casa, hijo mío? Y respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Cuándo? Si no fue a cazar. Luego le repite nuevamente la primera mentira. Y le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Y luego fingió actuar como Esaú, cuando Isaac le dice, acércate ahora y besa. Y lo hizo pensando él que era su hijo. Y finalmente usó del ardid para engañar a su padre. Dice que Jacob se acercó, le besó, e Isaac lo olió el olor de sus vestidos, ¿no?, que le había puesto su madre, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Alguien puede pensar, bueno, este hombre sería ciego, pero es que era tonto. Porque puede que oliera como Esaú, puede que se le palpase como Esaú, pero yo tengo dos hermanos y ninguno tenemos la misma voz. Y que yo sepa, en una parte de la Escritura se dice que Isaac fuera
sordo. Bueno, puede que fuera viejo, puede que fuese ciego, pero se dio cuenta de que algo no iba bien. Y eso se sabe por las preguntas que le hacen. En el 20 dice, ¿cómo es que encontraste casa tan pronto? Claro, porque el que sale a cazar tiene que ir por el campo, buscar, husmear y hasta que encuentra la presa, la logra cazar y la trae. Y en eso se da un tiempo. Y esto ocurre a renglón seguido. Luego le dice, la voz es de Jacob, pero las manos son las de Saúl. Empieza el hombre a cavilar y eso se pregunta, ¿no? Pero claro, después de tocar, comer, oler las prendas que llevaba puestas, pronuncia la bendición y lo bendice, ¿no? Y le dice, Dios te dé del rocío del cielo. ¿Qué pasa? Hace interferencia todo el rato. Bueno, pues Dios te dé de la grosura de la tierra, de la abundancia del trigo y del mosto, sírvante los pueblos y las naciones se inclinen a ti, sé el Señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. No sé si os habéis dado cuenta, pero en este pasaje lo que se ve aquí es una demostración de la soberanía de Dios. Isaac quería darle la bendición a Esaú. Jacob engaña a Isaac haciéndose pasar por él mismo. Y lo sorprendente de esta escena es que el hombre que Dios eligió, Jacob, finalmente recibe la bendición que Dios quería que bendiciera. Así que la voluntad de Dios se cumple mediante el engaño de Isaac por parte de Rebeca y de Jacob. Pero esto no justifica lo que hicieron ni Rebeca ni Jacob. Pero sí muestra que Dios, a través de la debilidad del hombre, que son pecadores, sin embargo, es capaz de hacer cumplir sus propósitos. Y la trama de todo este engaño es que finalmente recibe la bendición quien tenía que recibirla. No obstante, aquí hay toda una serie de enseñanzas para los padres, para las madres, para los hijos, para los hermanos. Primero, hay que ser honestos en nuestras relaciones familiares. El esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Los hijos con los padres con los hijos y los hermanos entre sí. Nada de mentiras, nada de engaños, nada de secretos. Eso conduce ¿a qué? A la desconfianza, a la ira, a los problemas, a las luchas. Y nada de favoritismo. También nos enseña la palabra de Dios que nunca es correcto recurrir a mentiras y engaños y secretos para conseguir lo que queremos. Porque aunque en este caso Dios hizo lo que quería, los resultados fue que la familia ¡pum!, estalló. ¿Tú quieres ver a tus hijos peleados entre sí? ¿Quieres ver al matrimonio roto y separado? Pues haz las mismas cosas que hicieron ellos. No es correcto utilizar medios pecaminosos para lograr buenos resultados. Rebeca y Jacob sabían lo que Dios quería que Jacob recibiera. Sin embargo, si bien su objetivo era correcto, los métodos para lograrlo absolutamente incorrectos y con lamentables consecuencias. La familia se fragmentó y los hermanos se enemistaron. También este pasaje nos enseña que no vamos a frustrar la voluntad de Dios y que Dios siempre hará lo que se proponga hacer y lo hará
a pesar de nuestros pecados y de nuestras maldades. Podemos caminar con Dios y observar lo que Dios hace y se propone hacer y ser bendecidos. O podemos caminar en la impiedad y observar a Dios hacer lo que se propone hacer a pesar de nuestros pecados y de nuestras impiedades. Y entonces asumir las consecuencias, como pasó aquí, de lo que se deriva porque estamos haciendo lo incorrecto. De una manera o de otra, al final Dios siempre cumple su voluntad. Dice Efesios 1:11 que en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según que el designio de su voluntad. Dios lo hará de una manera o de otra. Y el pasaje también nos enseña finalmente que las familias se destruyen por la deshonestidad de sus miembros, que deben regirse por la verdad, la confianza y la honestidad entre todos ellos. Jacob tuvo la bendición que deseaba y en cuanto se fue Esaú, regresó y trajo la comida que su padre le pidió. Esaú esperaba recibir la bendición de su padre, pero mira por dónde se entera que Jacob lo había engañado nuevamente y que le había robado lo que le pertenecía. Y cuando Isaac se dio cuenta de lo sucedido, fijaros lo que dice la palabra de Dios, se estremeció Isaac grandemente. El hombre se quedó, ¿no? Y entonces Esaú dijo, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado, ¿cuántas? 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y ahora se ha tomado mi bendición. Y le pregunta al padre, ¿no has guardado bendición para mí? Y fijaros lo que dice, y Esaú lloró y rogó a su padre que lo bendijese. Y entonces el padre lo bendice. Dice, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, por tu espada vivirás y, mira por dónde, a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Fue una buena bendición también, pero evidentemente menor que la que había dado al primogénito, a Jacob. Uno puede decir, bueno, pobrecito Esaú. ¿Sí o no? Pues no. Génesis 25:34. Menospreció su primogenitura por un plato de lentejas. Este fue el comienzo de todo. Porque si Esaú no valoró bien quién era, si hubiese actuado y valorado su primogenitura, Jacob nunca habría actuado así para quitársela. Así que todo esto comenzó por ahí. La familia se desmorona, Isaac había sido engañado por su esposa y por su hijo, Esaú había sido engañado 2 veces por Jacob, Esaú odiaba a Jacob y quería matarlo, lo aborreció por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Se dice pronto. Y Rebeca envió a Jacob a la casa de su hermano a fin de protegerle hasta que Saúl se aplacase. Y le dijo, ve a casa de mi hermano Labán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Fueron unos días o fueron unos años? Fueron años. Fueron años. Pero fijaros bien, uno diría, bueno, después de todo esto que ha pasado, era para que Rebeca hubiese aprendido la historia y corrigiese algunas de las cosas que hizo. Y ahora dice, ¿cómo le digo a mi esposo que el hijo menor, uno nació antes que otro, pero ya me entendéis, ¿no? Eran gemelos. ¿Cómo le digo yo que Jacob se tiene que ir de la casa? ¿Cómo le digo yo que Esaú quiere matar a su hermano? Pues no se lo dice. Y le miente otra vez. Y le dice,
a causa de los hijos de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como esta, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Dijo, lo envío a casa de mi hermano porque Esaú se casó cuando tenía años con Cetura, y ahora no me acuerdo el nombre de la otra, eran hititas. Y dice la palabra de Dios que fueron un fastidio constante para la familia. Y entonces le dice, bueno, para que no se case con una hitita, lo mando a casa de mi hermano. Bueno, esta es la última vez, ¿no?, que los cuatro aparecen juntos en la Biblia. La familia se desintegra, porque si os dais cuenta, todos en la familia vivían ¿para quién? Para sí mismos. El Señor nos dijo y nos enseñó a orar diciéndole, hágase tu voluntad. No. Pero ¿cuándo surgen los problemas? Cuando le decimos a Dios, quiero que se haga mi propia voluntad. Ahí es cuando surgen los problemas. Evidentemente Dios no necesitaba la ayuda ni de Jacob ni de Rebeca para cumplir su voluntad en la vida de ellos. Si la primogenitura iba a recaer sobre Jacob, Esaú no la tendría. Y no habría forma ninguna de que hubiese sido entregada a él. Dios se la había dado a Jacob, pero ellos, ¿qué pasó? Se negaron a esperar. Y decidieron coger el asunto en sus manos, y el resultado de aquello fue que destruyeron su propia familia. Pues nosotros tenemos que aprender esa verdad. Y si ya la aprendemos de aquí, ya me doy por contento. Porque muchas veces queremos ayudar a Dios. Porque queremos conseguir lo que queremos. Pero también os digo que el precio por interferir en la voluntad de Dios será más alto de lo que te puedas imaginar. Jacob consiguió lo que quería, ¿verdad? Pero ¿cómo se fue de allí? Sin la herencia, sin dinero, con lo puesto, para ir a casa de un extraño, donde tuvo que servir muchos años, y su hermano queriendo matarlo. Jacob ya nunca más volvió a ver a su madre, ¿sabéis? No se relata ningún pasaje en la Biblia que lo mencione. Y ahora, una reflexión. ¿Qué valor tiene para ti salirte con la tuya? ¿Vale la pena? Para ti, para tu esposa, para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, para tus amigos, para tu carrera, para tu integridad moral y espiritual. ¿Vale la pena? Una de las principales lecciones que se desprenden de esta historia es la siguiente. Dios no necesita la ayuda de nadie para cumplir su voluntad. Aprende a esperar en el Señor. El Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El problema es que nosotros queremos buscar atajos. Y cuando uno sigue el atajo, lo único que te vas a encontrar es un callejón sin salida. Ahí te metiste y de ahí tendrás que salir. Y si el Señor quiere bendecirte, como quería bendecir a Esaú, Dios es capaz de hacerlo, muy capaz de hacerlo. Y si Él quiere usarte, Dios sabe cómo. Solamente espera, porque si no lo hace, lo único que vas a conseguir es arruinar tu vida. Pero si lo haces, Dios la bendecirá y te dará paz. Las lecciones que se desprenden de esta familia son muchas, ¿no? Pero estoy seguro que este pasaje nos ha hablado a todos, a diferentes niveles, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos. Y si el Señor te ha hablado aquí acerca de esto, ocúpate de ese asunto. Si hay problemas en tu familia, tráelos al Señor hoy.
Si ves en ti un poco de Isaac, de Rebeca, de Jacob o de Saúl, está claro que necesitas confesárselo a Dios y pedir perdón. Y si eres culpable de adelantarte a Dios, también tienes que pedirle que te ayude a esperar con paciencia para que Él haga lo que se propone hacer. No tenemos por qué ser como esta familia que hemos estudiado hoy. Podemos cambiar. Podemos y debemos hacerlo como Dios desea que se hagan todas las cosas. Solamente, lo vuelvo a reiterar, hay que saber esperar en el Señor. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.